Bien, debemos recordar que esta carta, pues, si bien es cierto, es una carta corta, es una carta personal de Pablo a Timoteo, pero debemos de recordar siempre lo siguiente, ¿no? Una de las cosas que ocurre cuando estudiamos la Biblia de verso a verso, es muy bueno estudiar de verso a verso, porque vemos realmente lo que dice el texto en el contexto. Pero por otro lado, el estudio de verso a verso muchas veces es prolongado, ¿no? Ya que al estudiar verso a verso, texto a texto, y muchas veces nos detenemos en 9 versículos nada más, eso como que al mismo tiempo nos podría hacer perder el enfoque total del libro. Por eso siempre es bueno recapitular. Básicamente, vamos a recapitular de la siguiente manera, ¿no? Entender que Pablo lo está escribiendo desde la cárcel, pero no una cárcel cualquiera. Ahora está en una cárcel romana, se cree que es así. Es más, es la última cárcel o es se encuentra, después de esto él va a ser decapitado, entonces, y esta segunda cárcel, no es nada favorable para él, no es nada hospedador para él, como quizás lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 28, ¿no? Donde sí estaba en una prisión, pero de arresto domiciliario, ¿no? Y es más, como que por ahí estaba en tela de juicio el tema de que los tribunales lo veían como que es un tema de religión, por así decirlo, ¿no? De sus costumbres, porque los que lo acusaban eran los judíos y Pablo se defendía. Y bueno, el tribunal romano, como Pablo era ciudadano romano, estaba salvaguardando, ¿no? Yo creo que Dios usando a estos hombres para salvaguardar la vida de Pablo, ¿no? Porque los judíos incluso quisieron matarlo estando en Jerusalén, ¿no? Por eso que él lo terminan llevando a Roma. Pero en esta prisión en la que se encuentra Pablo, justamente se da en el año 64 aproximadamente, esta prisión, esto no está en la Biblia, ya es a través de fuente histórica, este, es a raíz de que el emperador Nerón había comenzado una persecución hacia los cristianos y hacia los judíos. En realidad hacia los judíos, pero dentro de los judíos estaban incluidos los cristianos, ¿no? Entonces Nerón había comenzado una persecución. Entonces Pablo ahora está preso no porque un judío lo esté acusando, sino está preso simplemente por presentar a Jesucristo como el Mesías, como el rey de los judíos o como el rey o, o como el Dios, ¿no? Ya que el emperador se creía Dios, ¿no? El César. Entonces, básicamente está yendo en contra del imperio romano, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cárcel a la que ahora está es definitivamente mucho más hostil y definitivamente van a terminar decapitando incluso a Pablo, ¿no? Entonces debemos entender eso. Pero a pesar de eso, Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Y anoté aquí un comentario bíblico de John Stott. Mira lo que dice este hombre. Dice, mientras yace en una cárcel o una celda, un prisionero del Señor, refiriéndose a Pablo, ¿no? Pablo aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos, de los últimos tiempos, en la timidez de Timoteo, y Timoteo está tan débil, dice, porque la oposición es muy fuerte. Esa era la realidad de esta carta. Pablo, a pesar de las circunstancias difíciles, está pensando en el Evangelio, en cómo animar a Timoteo. Timoteo está en el otro lado, también desanimado, se siente débil, por momentos quiere tirar la toalla, como decimos nosotros, porque también la oposición era fuerte. Ambos entonces están pasando momentos difíciles, pero creo yo que para ambos la fortaleza venía a ser Dios, ¿no? Y eso Pablo lo tenía seguro y eso es lo que está inculcando en Timoteo. Por eso que comienza esta carta agradeciendo a Dios por la vida de Timoteo. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo básicamente en esta carta lo que va a hacer es, uno, es animar a Timoteo, y eso lo vemos en todo el capítulo 1, cómo es que Pablo se dedica a animar a Timoteo. Y parte del capítulo 2. Pero ya a finales del capítulo 2 nos ha hablado también sobre los falsos maestros. Entonces, de los últimos versículos del capítulo 2 y 3 y 4 va a hablar básicamente sobre estos falsos maestros, ¿no? Va a exhortar a Timoteo en todo caso a seguir confrontando a esos falsos maestros. Y hoy, en este capítulo 3 vamos a ver cómo es que Pablo va a describir los postreros días o los postreros tiempos o los tiempos peligrosos, como él lo va a llamar, que se venían, ¿no? Ahora, definitivamente, ¿dónde ubicamos los postreros tiempos? ¿No? Porque esto fue escrito en el año 64 y uno diría, postreros tiempos,
Será año 68, año 70, quizás en el que la iglesia fue perseguida, el templo de Jerusalén fue destruido, o los años 100. ¿Dónde ubicamos estos postreros tiempos, no? Porque Pablo dice en los postreros días. Vamos a ver un poquito, un panorama un poquito más amplio para entender cuáles son los postreros días, cuando de pronto la Biblia menciona esos postreros días. Pero lo que sí tenemos claro es de que esta maldad se iba a ir incrementando cada vez más. Y ha sido así, así lo no, también lo da a conocer la historia hoy en día, ¿no? Cómo es que la maldad cada vez se incrementa más. Días atrás estaba hago devocionales con mis estudiantes en el colegio y, y les hice una pregunta nada más, ¿no? ¿Ustedes ven noticiero? Y más de uno levantó la mano, sí, sí, en las mañanas. ¿Qué ven? Y créeme, entre las 10 cosas que ellos mencionaron, todo era malo. No dijeron ninguna noticia buena. Y no los culpo, ¿no? Sino que eso habla de nuestra realidad. En realidad tú prendes en el noticiero, en un 90% son noticias malas. Sicariato, robo, abuso, violencia, corrupción. Y cada vez es más latente eso en nuestra sociedad, ¿no? Ciertamente hay ciertas noticias buenas que deberían de darse y a veces no se le pone el énfasis, o a veces se la da, pero no se lo pone como algo importante. Pero también es cierto de que los noticieros no es que estén inventando, ¿no? Hay una realidad, nuestra sociedad cada vez está más decadente, la maldad está cada vez peor. Y esto va a seguir incrementándose, esto va a continuar. Y la Biblia nos muestra que esto va a continuar. Esto apunta a algo, ¿no? Entonces, ahora puedo entender a Pablo porque es que él dice el verso 1, mira, dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo, está hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿correcto? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora yo te decía, pero pastor, ¿qué entendemos por postreros días? ¿No? O sea, postreros son los días siguientes, ¿no? En los siguientes días. Pero ¿a qué siguientes días se referiría Pablo? ¿Solo a unas décadas más? ¿O Pablo de pronto visionó lo que iba a ocurrir en el año 2020, como hoy en día, donde los tiempos son peligrosos? Entendamos algo, ¿no? Ciertamente esto tiene un cumplimiento claro y práctico en el contexto en el que estaba viviendo y escribiendo Pablo. Pablo, al ver que él está en Roma, al ver que está bajo una persecución comandada por Nerón, él mismo está preso, están persiguiendo a los cristianos, también a los judíos. Entonces, Pablo también entiende que cada vez esto se está poniendo más difícil, que ya no es una cuestión de costumbres como una acusación de un judío, sino que el mismo imperio romano, que era la potencia en aquel entonces, está haciendo esta persecución y él ve que cada vez los tiempos son más peligrosos. Por un lado, desde el punto de vista como autor humano, debemos entender que ciertamente se le avecinaba a la iglesia, al cristianismo, momentos difíciles. Y eso lo podemos corroborar a través de la historia. Los que han estudiado historia de la iglesia me van a dar fe de esto. Hubieron aproximadamente unas 10 olas de persecución hacia la iglesia, ¿no? Cada una de ellas comandada por diferentes emperadores, ¿no? En diferentes tiempos, en los años 100 y en adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera era parte de la realidad de Pablo, ¿no? Pero por otro lado, no debemos olvidar de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que cuando dice postreros tiempos está apuntando a algo que va mucho más allá. No niega lo primero, tuvo un cumplimiento, pero también al mismo tiempo esto tiene una aplicación a futuro, ¿no? Cuando se estudia un poco el panorama bíblico, se habla de una palabra un poquito complicada quizás, las dispensaciones de Dios. Básicamente se refiere a cómo es que Dios ha ido tratando con la humanidad. Entonces debemos entender también eso. Y se dice que estamos en la última dispensación, por ejemplo, en los últimos tiempos. Ahorita estamos en el tiempo, en cuanto a los periodos de la iglesia, igual vamos a entender que hoy estamos en el último periodo de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, cuando mencionen los postreros tiempos, muchas veces ha sido como referencia a esos tiempos, a esos días que se avecinan o se acercan cada vez más a la segunda venida de Cristo. Y eso lo digo porque Pablo lo menciona también en sus otras cartas como tesalonicenses, ¿no? Donde cada vez él dice que el espíritu del anticristo ya está aquí y cada vez hay más maldad y todo lo demás, pero
O sea, no se va a manifestar la persona del anticristo como tal mientras la iglesia no sea quitada, ¿no? Es decir, ¿y quién es el que salvaguarda la iglesia hoy en día? Es el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, hoy en día hay quien la detiene, ¿no? Hay quien la detiene y justamente el Señor nos ha puesto como esos faros, no para detener nosotros la maldad en nuestras fuerzas, porque no vamos a poder, sino nos ha puesto en el sentido para reflejar a Cristo de alguna manera y hay una función de la iglesia de ir en contra de esa corriente, ¿no? En contra de este mundo, en contra de este siglo, tal como dice Pablo en su carta a los romanos, ¿no? No os conforméis a este siglo, a estos tiempos, a la manera de vivir, ¿no? Entonces la iglesia de alguna manera es como ese faro que está puesto para alumbrar en medio de la oscuridad. Vuelvo a recordarte, no con luz propia, sino a través de la luz de Cristo, para mostrar la luz de Cristo, ¿no? Entonces, los posteriores tiempos podemos entender por aquellos tiempos que cada vez se acercan más a, a la segunda venida de Cristo y cada vez se va a volver peor. Pero cuando Pablo dice aquí también posteriores días, no está haciendo referencia netamente a cuando dice posteriores días de que dice vendrán tiempos peligrosos, pero si leemos el verso 2, o sea, cuando dice versos peligrosos, básicamente se está refiriendo a personas malas, ¿ya? No se está refiriendo pero, tiempos peligrosos a fenómenos naturales necesariamente, ¿no? O sea, me dejo entender. O se está refiriendo a tiempos peligrosos en torno a personas malas que cada vez se va a incrementar y cada vez va a ser peor en el sentido su trato para con la humanidad o su forma de ver la vida, ¿no? Entonces se está refiriendo a estas personas malas, ¿no? Entonces, quería también acotar esto, ¿no? Los que han estudiado historia de la iglesia nuevamente, eh, han visto de que han dividido a la historia de la iglesia como tal en 7 eras o 7 periodos, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿y cuándo comenzó la iglesia? Muchos le atribuyen, lógicamente, el que la constituyó fue Jesucristo, pero básicamente la iglesia comenzó físicamente, por así decirlo, en Hechos 2, vemos, ¿no? Cuando ellos estaban reunidos en el Pentecostés, viene el Santo Espíritu de Dios y comienza la iglesia, ¿no? De alguna manera comienza el trato de Dios a través de su iglesia, enviando a su Espíritu Santo, quien ahora es el que sostiene la iglesia, da nacimiento a la iglesia y sostiene la iglesia, ¿correcto? Pero también la iglesia ha atravesado diferentes periodos, ¿no? Y los que lo han estudiado, quizás lo han estudiado tomando el bosquejo de Apocalipsis, a las 7 cartas, a las iglesias existentes de aquel entonces. Y la última iglesia en Apocalipsis a quien se le escribe es la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Y a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, verso 15, le dice lo siguiente, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En otras palabras, le está diciendo que eres a media caña. Y básicamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Y ocurre hoy en día también. Estamos viviendo tiempos de un cristianismo a media caña, ¿no? Algunos lo han denominado, estamos viendo los tiempos de la apostasía, del pseudo cristianismo. Eso no niega de que haya cristianos genuinos, correctos, veraces, reales, verdaderos. Pero también hoy en día no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. Hay muchas personas de la farándula que dicen ser cristianos, pero su vida dice todo lo contrario, ¿no? Incluso algunas son animadoras de televisión y de tantas cosas más, y dicen que son cristianos, pero no lo son, ¿no? Tienen un pseudo cristianismo, ¿no? Entonces estamos en ese periodo de la iglesia también, en el último periodo de la iglesia donde que comenzó aproximadamente, dicen algunos entendidos, en los años 1900, ¿no? A lo que hoy en día se le llama la iglesia tibia. La iglesia tibia, donde el enemigo muchas veces ya no es un perseguidor como Nerón o ya no es tanto de que alguien te está persiguiendo por tener una Biblia, al menos aquí en el occidente. En el oriente todavía está prohibido muchas veces, pero aquí en el occidente no es alguien que te está persiguiendo para que si tú llevas una Biblia, ¿no? Hoy en día lo que está persiguiendo al cristiano, por así decirlo, es la tibieza espiritual, ¿no? En la doble vida, la doble moral, el sensacionalismo, el decir soy cristiano porque está de moda en todo caso, o es cool, ¿no? Porque voy a la iglesia, porque, hablando en términos generales, ¿no? Porque ahí voy a aprender música y ahí voy a tener amigos, pero no se va a la iglesia por Cristo, ¿no? Y de eso hay mucho. Entonces estamos viviendo un tiempo, en la verdad, donde esta corriente, los postreros días, estos tiempos peligrosos,
se está metiendo también a la iglesia, estas costumbres de estos hombres, al cual Pablo va a describir de aquí en adelante, también se está metiendo caleta, pero se está metiendo muchas veces a la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia en general, ¿no? ¿Correcto? Entonces, mira, Pablo va a dar algunas características de estos hombres malos, a quien él dice, ¿no? Tiempos peligrosos, pero ¿a causa de qué? De que se va a incrementar la intensidad de estos hombres malos, mira. Y va a dar ciertas características y tú vas a decir, cierto, nuestra sociedad está así, y también vas a decir, y muchas veces eso también se quiere meter a la iglesia. Y lógicamente en los tiempos de Timoteo también se iban a dar esto. Me dejo entender, también se iba a dar esto. Le está advirtiendo, ¿no? En el contexto le está advirtiendo a Timoteo, porque también era tan real que es como para Timoteo, también es tan real para nosotros hoy en día, ¿correcto? Verso 2 dice, porque habrá hombres, primero dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Te pregunto, ¿no es característico de nuestra época? Amadores de sí mismos. Descubre el campeón que hay en ti, ¿no? El poder está en ti, tú lo puedes, el poder está en tu mente, empodérate mujer. ¿No has escuchado cosas como esas? Que suenan bonito, no, suenan bonito y todo lo demás. Los coaches están de moda. Y tú dices, pero ¿qué de malo tiene un coach? No, porque al final me anima y todo lo demás. Pero vamos a ver bíblicamente que no está tan bien eso de exaltar al hombre, pues, ¿no? Porque cuando el hombre cree que el poder está en él, entonces indirectamente, inconscientemente o a veces conscientemente está haciendo de lado a Dios. Está diciendo, Dios no tiene nada que ver con mi cambio, ni con mi bienaventuranza, ni con mi felicidad, sino está en mí el ser feliz, está en mí el ser exitoso, está en mí, el esfuerzo es éxito. Y estos pensamientos humanistas, hasta cierto punto uno podría decir no tiene nada de malo, pero cuando identificamos que estos pensamientos humanistas quitan de la ecuación a Dios, hay un grave problema, porque el ser humano está basando todo en torno a Él y no a Dios. Y no es así, ¿no es cierto? Sabemos que nosotros somos volubles, somos cambiantes, somos relativos incluso desde el punto de vista humanista, ¿no? Lo que para mí es éxito, para el otro no lo es. Lo que para mí es felicidad, para el otro no lo es. Bueno, cada quien busca su felicidad, ¿no? Cuando la Biblia nos muestra que solo en Cristo encontramos bienaventuranzas. Él es el que no cambia, Él es el que realmente nos fortalece. Entonces, pero cada vez estas características que ha dado Pablo es característico de nuestra época, pero también fue característico en los tiempos de Timoteo, sino que cada vez va en aumento. A eso es lo que iba. Que cada vez se vuelve más notorio, cada vez es más frecuente, ¿correcto? Ahora, cuando dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, uno dice, entonces está mal amarse a uno mismo. ¿Acaso Jesús no dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y se equivocó Dios, podríamos pensar eso. Tenemos que leer, entonces tendríamos que leer ese texto en su contexto, ¿no? Porque ese texto en su contexto, antes de decir ama a tu prójimo como a ti mismo, dice amarás al Señor tu Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. Y como aplicación práctica de mostrar de que estás poniendo a Dios sobre todas las cosas, estás poniendo a Dios como el centro de tu vida, eso se va a manifestar en tu amor al prójimo y no en tu odio, rechazo, daño al prójimo. Porque esto resume la ley. La ley nos mostraba eso, poner a Dios sobre todas las cosas por encima de cualquier otro Dios, y las otras leyes en adelante hablaba de no hacer daño al prójimo. Y básicamente ese mandamiento que Jesús está hablando de que el Señor tiene que enseñorear nuestra vida y que nosotros la manera práctica de mostrar de que Dios está enseñoreando nuestra vida es cuando buscamos el bien del prójimo. Tanto así como nosotros también deseamos que se nos haga un bien. O sea, en ese sentido, ¿no? Trata bien como tú quieres que te traten bien. Pero no en el sentido de decir tienes que ser amador de ti mismo, ¿no? Ese no es el sentido de ese texto. Porque aquí Pablo está diciendo, habrá hombres y está catalogando dentro de cosas malas la palabra amadores de sí mismo. Y cuando dice amadores de sí mismo es de que aman sobre todas las cosas su propio yo. Entonces sacaron a Dios de la ecuación. Nuestro
correcta manera de vernos debería de ser tal como Pablo lo dijo a los romanos. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 12, verso 3, cuando de pronto va a hablar Pablo de los dones espirituales, y veíamos que la problemática probablemente era la siguiente, ¿no? De que los hermanos de Roma estaban distinguiendo entre uno u otro don, y eso como que pretendían pensar, los llevaba a pensar de que uno u otro es más importante que el otro, ¿no? Y Pablo va a comenzar a exhortar a que todos somos miembros de un mismo cuerpo con diferentes funciones. Y previo a eso, entonces Pablo les dice en Romanos 12:3, le dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No te recontraames, en otras palabras, ¿ya? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amémonos ciertamente, pero teniendo claro algo, que Dios está sobre todas las cosas. Amémonos ciertamente, pero conforme como la palabra de Dios dice. Veámonos a nosotros mismos, no tanto como el espejo lo dice, o la gente puede decir, wow, qué exitoso que eres. Y tú, se hincha el pecho, ¿no? Wow, qué inteligente que eres. Y, se hincha el pecho. Porque así como hay gente que nos va a decir, quizás nos va a linsogiar, palabra bíblica, nos va a alabar, va a haber personas que de pronto también nos van a descalificar. Y si yo me dejo guiar por lo que dicen las personas, estoy perdido porque voy a ser cambiante. Porque cuando me dicen que soy bueno, oh, qué bueno que soy. Cuando me dicen que soy malo, oh, qué malo que soy, no sirvo para nada. Y estoy dependiendo del qué dirán de los demás. Y en algunos casos incluso voy a depender del qué digo yo, ¿no? Y mi mente puede ser voluble. Me amanezco hoy día animado, emocionado, y me voy a ver como el Superman, ¿no? O sea, el superhéroe. Y mañana amanezco todo desanimado y me voy a ver como una langosta. Soy voluble. ¿Cómo es que me debo de ver? ¿Cuál debe ser el concepto que debo de tener de mí? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia de mí? Por ahí ¿cómo se puede decir? Un espiritual puede salir y decir, la Biblia dice que soy hijo de Dios. Y lo va a decir de esa manera, un espiritualón, ¿no? Y es cierto, la Biblia dice que somos hijos de Dios, pero no dice que seamos por merecimiento. Tampoco dice que somos mejor que otros. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero también la Biblia dice que éramos pecadores y que hemos sido perdonados por gracia, por misericordia, y que es una gracia que seamos hijos de Dios. La Biblia dice que soy un siervazo de Dios. Esa palabra siervazo no existe en la Biblia. La Biblia dice que soy un esclavo, un siervo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? O sea, la Biblia dice que nada de malo me va a pasar, ¿no? La Biblia dice que vendrán tribulaciones, aflicciones, pero que no tenga miedo, que no tenga temor, porque Él ha vencido, que confíe en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, quitemos ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero ese pensamiento es propio de este mundo. O sea, en este mundo tú vas a ver eso al por mayor, ¿no? Amadores de sí mismo, ¿no? Personas que se recontraman, ¿no? Entonces, pero que eso no nos vaya a influenciar a nosotros. Luego, ¿qué más dice? Habrá hombres, ¿qué más? Avaros, ¿no? Los hombres avaros, básicamente, algunos han dicho, es el amor al dinero, ¿no? A tal punto que el dinero les da valor como persona. Más dinero tengo, entonces valgo más. Si tengo menos dinero, entonces valgo menos. Y esa es la manera de pensar de un avaro, ¿no? Quiere más porque cree que así es más importante, cree que así es más poderoso, cree que así es el más, ¿no? Y su amor al dinero va a estar por encima de su amor muchas veces a la familia, muchas veces a sus propios valores, muchas veces por encima de sus propios principios, y cuando hablamos de un cristiano, incluso por encima de Dios mismo, ¿no? El incrédulo ni siquiera ya pone a Dios en la ecuación, pero hay ciertos incrédulos que ponen al menos a la familia por delante, ¿no? Pero el avaro va por encima de la familia, ¿no? Su amor al dinero está por encima de todo, ¿me dejo entender? Por encima de los hijos, por encima de los padres, por su ambición, ¿no? Entonces, eso vemos en nuestra sociedad, lo vemos a por doquier, por todo lado, ¿no? ¿Qué más dice? Hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿no? Entonces,
Aquí da prácticamente una triada brava, ¿no? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Va desde el punto de creer que son más importantes, el vanaglorioso, ¿no? Cree que es más importante que otros a tal punto que se promociona como tal, ¿me entiendes? No solamente cree que es más en algo, sino se promociona como tal y quiere que lo reconozcan como tal, es decir, hace las cosas como que buscando el aplauso, ¿no? Y quiere mostrar cuánto sabe, cuánto es, cuánto tiene, ese es el vanaglorioso, con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Que lo reconozca, ¿no? Que lo alabe. El vanaglorioso, el soberbio, no acepta, por ejemplo, el ser corregido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es normal para el incrédulo, esto es normal en estos tiempos, y para en estos tiempos eso no tiene nada de malo, o sea, en estos tiempos, en nuestra sociedad, eso es, bueno, tú debes de buscar así, ¿no? De buscar ser así, pero cuando uno ya es cristiano, esto no es parte del carácter del cristiano, ¿no? Buscar el aplauso, creer que es más importante que otros, buscar ser alabado, no, ya no es, no debe de ser parte del carácter del creyente, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Qué más dice? Habrá hombres desobedientes a los padres, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Cada vez ha ido en aumento, ¿no? Cada vez ha ido en aumento y hoy ya estamos siglo XXI, 2020, ya hay, yo tengo uso de razón a partir de los 90, por así decirlo, los 80, ¿no? Porque todavía era un niño, pero a partir de los 90 ya veía ciertas características en mis compañeros, ¿no? Que de pronto esa desobediencia a los padres. Doy gracias a Dios porque crecí en un hogar donde mi padre era estricto en estas cosas, ¿no? Y aprendimos a ser obedientes, ¿no? Doy gracias a Dios en ello, pero no, pero también veo y he visto, ¿no? En mis compañeros, pero ya luego del 2000 en adelante y más ahora estos últimos 10 años cuando ejerzo la labor de profesor, lo veo mucho más marcado todavía. Los hijos se les ha llenado de derechos que los sobreprotegen de tal manera que los padres se ven limitados a corregir, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes, tú, o lo normal era de que el profesor llevaba el informe o daba el informe al padre o la queja, si queremos llamarle al padre, diciendo su hijo se ha comportado así, asá, ¿no? Y el padre era el que llegaba a casa y tomaba la disciplina, ¿no es cierto? Ahora es al revés, ahora viene la mamá y dice, profesor, que no me hace caso, háblele usted, castíguele usted. Entonces, sí, se ha invertido, ¿te das cuenta? En vez de que sea el profesor informando para que el padre aplique disciplina en casa, ahora es el padre viniendo al profesor diciendo, usted disciplínelo porque a mí no me hace caso. Desobedientes a los padres. Y cada vez hay más, ¿no? Hace poco vi un noticiero, 3, 4 días atrás, uh, donde un hijo había ido a pedirle, ya adulto, este hijo, adulto, su papá estaba en Perú, es un caso de Perú, no me acuerdo de qué departamento, el papá estaba en casa, en una hamaca, si no me equivoco, viendo su televisión, y de pronto el hijo había ido a pedirle un dinero, y el papá no le quiso dar, y el hijo le agarró a trompadas al papá, ¿no? Y lo pegó, y se fue. Y el hijo en su indignación, el padre en su indignación sale y parece que le lanza un objeto al hijo y el hijo se baja de su carro, por eso sé que es adulto, que tenía un carro, se baja y lo vuelve a golpear hasta dejarlo tendido en el piso y el papá terminó hospitalizado, ¿no? Así están nuestros tiempos, donde los hijos le están perdiendo todo el respeto a los padres, donde ya no hay una obediencia en casa, ¿no? En donde el padre ahora tiene que dar explicaciones a los hijos para que el hijo le obedezca. Y cuando yo con esto no estoy en contra de que uno puede explicar ciertas cosas a nuestros hijos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son explicables y hay ciertas cosas que no requieren explicar, como por ejemplo, hija, ordena tu cuarto, ¿no? No requiere tanta explicación, pero ¿por qué no? Pero hoy en día como que hay que explicarle cada vez más a los hijos, pues, y así estamos criando muchas veces hijos como rebeldes convencidos, sino como hijos obedientes. Lo has visto quizás a tu alrededor, lo has visto quizás en algunos familiares, es parte de estos tiempos. Hijos desobedientes a los padres. Y cada vez va a ser peor. ¿Esto ocurrió de la noche a la mañana? No, es parte de una degradación de valores. ¿Tiene que ver con algo espiritual? Ciertamente, el enemigo está
justamente promoviendo, ¿no? Usando a las personas no creyentes por lo general para justamente hacer que esto sea hoy en día así, ¿no? Que la forma de vida cambie así. Como te vuelvo a decir, hoy hay derechos hasta por gusto, ¿no? Que sobreprotegen y limitan muchas veces. Debemos ser ciertamente también reconocer y ver el otro lado, ¿no? De que en el pasado se han cometido excesos y todo lo demás, sí, pero esto no nos puede llevar al otro extremo, ¿no? O sea, ahora, ¿qué hay como nosotros, haciendo un paréntesis, como padres, ¿no? La Biblia ciertamente nos muestra que como padres tenemos una autoridad, que como padres somos llamados a no, dice, si no me equivoco, está en Efesios capítulo 6 cuando dice, hijo, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Ah, y padres, no llamen a ira o no despierten a ira a vuestros hijos, ¿no? Es decir, no sé si alguien le encuentra el pasaje, está en Efesios 6 verso 3 si no me equivoco, o 4 donde dice, y vosotros padres no irritéis, si no me equivoco, a vuestros hijos, dice, ¿no? Entonces, es interesante ese pasaje. Cada vez que tengo una escuela de padres, uso ese pasaje para poder enseñar, pero ahorita no me acuerdo del verso exacto. Efesios 6, verso 4, creo, cuando habla de los padres, donde dice, ¿no? Y padres, no irritéis a vuestros hijos, dice eso, no sé. No provoquéis a ira. No provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿no? Entonces dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Y qué continúa? Y luego dice, si no, ¿qué dice? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y nos podríamos tomar toda lo que queda del estudio quizás para hablar de ese texto, cuando dice no provoquéis a ir a vuestros hijos, está contrastado con lo que sí tiene que hacer. ¿Y qué es lo que sí tiene que hacer? Criad en disciplina, ¿no? Y cuando uno habla de criad en disciplina, es decir, para no provocarlo a ira, yo tengo que criarlo en disciplina. Y si no lo crío en disciplina, entonces le voy a provocar a ira. Pero la palabra disciplina no se limita a lo que hoy en día se entiende por disciplina, ¿no? Muchos comprenden disciplina como el tas. No. La disciplina básicamente involucra tres cosas, ¿no? Una primera cosa es instrucción, segundo, corrección, tercero, es amonestación. Entonces, básicamente la disciplina tiene esos tres componentes: instrucción, corrección y finalmente amonestación. Entonces, si es el último paso, quizás lo que nosotros conocemos como disciplina, el hecho de castigar de cierta manera, ¿no? De decirle prohibido tal cosa o tantas cosas, ¿no? Pero somos responsables. Si no lo hacemos, provocamos a ira. ¿Por qué? ¿Qué hay si de pronto un padre no disciplina correctamente a su hijo? Lo hace en un autoritarismo, va a crear hijos resentidos, porque va a abusar del niño, va a abusar del hijo, entonces, porque está aplicando un autoritarismo. El otro extremo es cuando el padre es lo contrario al autoritarismo, simplemente dice, es que es así, ¿qué voy a hacer? Es que, bueno, él tiene su manera de ser, entonces es totalmente endeble, por así decirlo, a corregirlo, a instruirlo, es simplemente, es muy laico este padre. También está provocando a ir a su hijo porque ese hijo está creciendo así, indisciplinado, y va a haber un momento en el que le va a faltar de respeto y ya no el padre ya no va a poder hacer nada porque no disciplinó a su hijo en el sentido de la instrucción, corrección y amonestación. Y es por eso que tenemos una sociedad así, ¿no? Donde los padres cada vez más sacan cuerpo, ¿ya? Y como que se lo dejan esta labor al docente, al psicólogo o a alguien más, pero ellos no quieren asumir el rol. Pero dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Y a quién se lo da? A los padres, ¿no? Para poder criarlos bien. Bien, hemos hecho una especie de paréntesis, pero eso ocurre hoy en día y es lamentable. Pregunto, ¿es normal en el mundo, pero debe ser normal en la iglesia? Definitivamente que no. ¿Debe ser normal para el creyente? Definitivamente que no. Eso es propio de los hombres de los postreros días, pero no debe ser propio de la iglesia de los postreros días. De lo contrario, seríamos como la Odisea, tibios, como que ni frío ni caliente, como que estamos a la onda con estos últimos tiempos. La idea, no hemos sido llamados a estar a la onda con estos últimos tiempos. Hemos sido llamados a marcar la diferencia, a ser distintos, a ser sal de la tierra, a ser la luz del mundo. Amén. Continúa el texto, dice, habrá hombres ingratos, impíos, ¿no? Entonces,
yo creo que aquí está claro, ¿no? Ingratos, desagradecidos, malagradecidos, ¿no? O sea, y eso también lo veo, también, yo leo esto y veo nuestra sociedad, la verdad. Veo nuestra sociedad, la ingratitud, el ser malagradecidos, ¿no? Entonces, impíos, ¿no? Una vida sin piedad, en el sentido que sin valores morales, ¿no? Que cada vez los valores morales están, pero así de picada, ¿no? Entonces, la impiedad, o sea, el pecado abiertamente contra Dios, ¿no? O sea, es parte, hoy en día, ¿no? Está por doquier en nuestra sociedad. Y Pablo, claramente inspirado por el Espíritu Santo, ha descrito todo esto, ¿no? 3 dice, sin afecto natural, y esta frase es interesante, ¿ah? Sin afecto natural o implacables, ambos van por ahí, pero básicamente sin afecto naturales se podría traducir en el contexto sin amor por la familia, porque se consideraba para los tiempos de Pablo que no sé si ustedes han visto cuando Jesús hizo un contraste y decía, ¿qué de excelente puede tener el cristiano si ama a su amigo, ¿no? Si tú amas a tu amigo, a tu familiar, ¿qué de distinto tienes? Eso es normal, ¿no? O sea, decía Jesús, ¿no? Pero yo los llamo a llamar a amar a sus enemigos. Decía, ¿no? Hasta los otros aman a sus propios amigos, decía, ¿no es cierto? Pero eso hoy en día incluso se ha degradado. O sea, por ejemplo, yo creo que todavía queda en algunos cristianos y no cristianos también el amor por la familia, pero cada vez más también debemos de entender de que se está perdiendo el amor por la familia. Esta palabra sin afecto natural básicamente dice eso, ¿no? El afecto que es por naturaleza el amor a nuestra familia. Por naturaleza una madre ama a su hijo, ¿o no? Por lo general, por la naturaleza. Pero cada vez vemos que es menos. No sé si has escuchado el aborto. Yo puedo entender ciertas luchas por el tema contra el aborto, comprender, no es que avalarlos, ¿no? Ciertas luchas en ciertos casos, no las avalo, porque yo soy en pro vida, por así decirlo, ¿no? Pero pueden emprender ciertas marchas, pero la verdad me desconcierta ver ciertas marchas de simplemente defender el aborto por defenderlo, porque es mi derecho. No hay ningún amor natural por ese ser, por ejemplo. Tanto así que pretendo marchar, como decía alguien, ¿no? Esta es una guerra entre los que quieren que viva un ser y entre los que quieren que muera un ser, un bebé. Estos son de los que marchan por proteger y salvaguardar la vida del bebé y los que marchan con su cartel, su polo, diciendo queremos que muera el bebé. Así de frío es. No hay un amor natural ya. Cuando un animal, una perra, una cachorra, o sea, un animal, una perrita, rechaza a su cría, nosotros decimos, ¿qué tiene esta perrita? ¿No? Como que nos causa cierta, porque lo normal es que la coja, ¿no? La de tetar y todo lo demás, ¿no? Y nos parece raro, pero igual está el ser humano, pues. Igual está el ser humano. Y cada vez va a ser más. ¿Me dejo entender? Cada vez ser más. Entonces, cuánta razón tenía Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo cuando dijo que en los postreros días esto se iba a incrementar cada vez más, ¿no? Entonces no hay un amor eh, por natural ya, ¿no? Entonces, implacable significa y son severos, duros, intolerantes muchas veces, ¿no? Entonces eso es implacables, ¿no? Continúa diciendo abajo, habrá hombres calumniadores, ¿no? O a continuación, mejor dicho, yo lo tengo abajo, pero ahí dice, ¿no? Coma, calumniadores. Entonces, habrá hombres calumniadores. Eso, para darnos cuenta de cómo está nuestra sociedad en cuanto a eso, prende la televisión, ¿no? Entre políticos y entre noticieros. Hoy en día está de moda la palabra presuntuo, ¿no? Para no meterme en temas legales, entonces digo presuntuo, ¿no? Presuntamente, pero presento la noticia, ¿no? Y la palabra presuntamente, chiquito, dice, ¿no? Presuntamente es corrupto y ya lo catalogamos de corrupto. Puede ser y no puede ser, pero el ponerlo presuntamente los libra de la ley, pero ya está dañando a la persona. Y eso hacen muchos de los noticieros en nuestra sociedad. Y no, y bueno, no solo en Perú, eso está de moda eh, en todo el mundo occidente, ¿no? O sea, ya está siendo investigado, pero el hecho de que no esperan que avance la investigación o haga pruebas, simplemente ya, porque alguien lo acusó, presuntamente es tal cosa.
Y en otras palabras están calumniando. Pero se libran por decir presuntamente, pero saben cuál es la intención, ¿no? De dañar a la persona, ¿no? Y se olvidan si esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene hijas. Yo no estoy defendiendo a ningún político en realidad, sino en general lo digo, ¿no? O sea, los medios de comunicación están así. Y pregunto, el mundo puede ser así, pero eso no nos puede llevar a nosotros a pensar así y vivir así. Pero ¿qué hace el ser humano en general? Replica lo que constantemente suena y ve en la televisión. Y cuando nosotros hablamos muchas veces ya no hablamos de presuntamente, decimos, ah, ese es un corrupto. Si somos estrictos y tuviéramos que de pronto rendir cuentas al Señor y le dijera, el Señor te dijera, ¿te consta que esa persona es corrupto? ¿Qué le dirías como cristiano? No, es que el noticiero decía, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, ¿no? Cuando hablamos incluso de nuestras autoridades, cuando decimos, ese es un corrupto. La pregunta es, ¿te consta? Ese tiene una familia, ese tiene una dignidad, no calumnies. Pero esto es propio del mundo, pero no debe ser propio de la iglesia. ¿Te das cuenta? Esto es propio de los políticos, cierto. Esto es propio de los noticieros, cierto. Pero no debe ser. Pero un cristiano no puede entrar en este juego. Un cristiano no puede ser la odisea, tibio en esto. Debemos ser claros en esto, ¿no? Entonces, continuamos. Dice, habrá hombres, dice, intemperantes, ¿no? La palabra intemperantes básicamente es faltos de control, ¿no? De que no van a controlar sus emociones, en otras palabras, ¿no? Y eso vemos hoy, ¿no? O sea, personas que no controlan sus emociones y hacen cosas porque, bueno, en su emoción, ¿no? O sea, eh, han desmerecido total o han despreciado, por así totalmente lo que viene a ser la castidad, por ejemplo, dentro de la pareja, ¿no? Dentro de un matrimonio. Hoy en día mis chicos que son adolescentes, 15, 16 años en el colegio, cuarto, quinto año, les hablo, ¿no? Y les digo, pero profe, pero si es normal, si solamente es un chape, dicen ellos. ¿Te das cuenta? O sea, es lo que dicta su emoción, lo hacen, ¿no? O sea, y lo hablan así y es normal para ellos, ¿no? Entonces, eh, y te estoy hablando de chicos de tercero, cuarto, quinto, ya saliendo ya es más, ¿no? Pero el mundo está así. La pregunta nuevamente, ¿el cristiano debe ser así? Dejarse llevar, perder el control y dejarse llevar por sus emociones, debe ser intemperante, debe perder el control en cuanto a esas cosas, no, pues no. O sea, pero en el mundo vemos eso, ¿no? Pierden el control en cuanto al sexo, droga, alcohol, comida, trabajo, o sea, tantas cosas, ¿no? Simplemente lo hacen porque lo hacen, ¿no? Verso, luego dice también son crueles, ¿no? Y cuando hablamos de crueldad, ciertamente hablamos de una persona que no tiene sentimientos en ese sentido de la vida, ¿no? Te contaba de este hijo hacia su padre, pero podemos hablar de más casos hoy en día, incluso eh, hoy en día hay que tener más miedo a un adolescente de 14, 15, 16 años que a un adulto, la verdad. ¿Por qué dice eso, pastor? Cuando tú caminas por la calle y los chicos malos, como lo llaman, o algunos le dicen pirañas, ¿no? O sea, están ahí, ten más temor de que te robe un chico de 15, 16 años. ¿Sabes por qué? Porque no tienen ningún valor, ningún afecto por la vida. El adulto al menos tampoco se salva, ¿no? Pero como que si tú te das cuenta, hay mayor cantidad de casos de chicos de 14, 16 años que terminan matando por un celular, porque no tienen el sentido de la vida, el amor por la vida. Simplemente no ven qué hay detrás de esa persona a quien ellos están asaltando. No ven que detrás de esa persona hay hijos, hay esposas que esperan en casa. Simplemente matan, son crueles. Y ante ese tipo de persona preferible déjate robar, porque no tienen ningún amor, ni sentido, ni valor por la vida. Así está nuestra sociedad, así está nuestra sociedad. Entonces, luego dice, ¿no? Traidores, impetuos, no, arriba, dice aborrecedores de lo bueno, ¿no? Después de hablar de crueles, aborrecedores de lo bueno. Yo a mis chicos les hablo sobre la honestidad, sobre la castidad, sobre la integridad, sobre la honradez. Y dicen, no, pues, profe, tampoco voy a hacer, pues no, me dicen, o sea, cuando le habla de ser honesto, no, pues, profe, también si yo me encuentro la plata, me lo encontré, pues no, dice, o sea, lo llaman, la honestidad lo ven como algo malo, ¿te das cuenta? La castidad lo ven como algo malo, como algo cucufato.
sea, aborrecedores de lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno, tal como dice, ¿no? Lo bueno lo ven como algo malo y lo malo lo ven como algo bueno, ¿no? O sea, me dejo entender. Robar es el más vivo, ¿no? Pega es el que es el más en el cole. Y eso lo vemos también en nuestra sociedad, ¿no? O sea, en nuestra sociedad vas a ver eso por mayor, ¿no? Ah, qué vivo que es, ¿no? Le usó sus influencias para llegar arriba y sacar algo a su beneficio, dice, no, o sea, pero es corrupción, es soborno, no, habla con ese pata, ese te va a hacer la gauchada, ese pata es bueno. En el trabajo, ¿no? Oye, bien, pues vamos a tomar, que todo esto. Y el que toma y no tiene que rendir a cuentas a nadie cuando llega a casa, ni a la esposa, ni a los hijos, simplemente llega ebrio, ah, que ese es machazo, pues. Pero aquel que dice, no, yo ya me voy porque me están esperando en casa, ah, porque eres un pisado, ¿has visto eso? Eso es en nuestra sociedad, ¿sí o no? O sea, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman. Te invito a la iglesia, no, qué aburrido. Te invito un tono, vamos, pues no, chévere, la vamos a... Es el mundo, pregunto, ¿el mundo puede estar así? Esto es característico de los hombres de los postreros días, pero debe ser característico de la iglesia. No, si es que lo es, estamos siendo como la Odisea, tibios, ni fríos ni calientes. Domingueros, pero en el día a día estamos siendo tibios, a media caña, ¿no? A medias tintas, como decía la película mexicana de los años 80, cristiana, por cierto, ¿no? A medias tintas, un cristianismo de domingo. No, no, no podemos ser así. Continúa, dice verso 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Entonces, todo este versículo básicamente habla sobre las características de una persona cuyo yo está por encima de todo. O sea, está hablando de un yoísta, ¿ya? Dice, el traidor, primero está él y no hay problema si traiciona a quién, incluso a mismo Dios lo puede traicionar, me dejo entender. Ese es porque ha pensado primero en su yo, en él. El impetuoso no piensa en los demás, es el que no piensa, ese es el impetuoso. No piensa en los demás, solo piensa en él. El infatuo se deja llevar por su pasión irracional, él solamente quiere saciar su deseo. Por eso dice, amadores de los deleites más que de Dios. El que cumple estas características es aquel cuyo yo está por encima de todo. Y eso lo hace impetuoso, infatuo, traidor. Entonces, propio de este mundo, ¿no? O sea, la gente traiciona porque, en fin, ¿no? Para no quedar mal, dicen. No piensen en los demás, piensen primero en ellos, ¿no? Primero jalan para su caño. Las personas se dejan llevar por su pasión, por sus deseos, que tratan de satisfacer su carne, sus deseos. Pues eso es, ¿no? Y Dios queda en un, Dios, no metas a Dios en esto, ¿no? Y si tú le preguntas, ¿pero crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Pero Dios no tiene nada que ver en su manera de vivir. Primero está Él. Eso es característico en nuestros tiempos, mas no debe ser característico en la iglesia. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, y eso es interesante, ¿eh? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita eso. Incluso muchas de estas personas a las cuales hemos hablado, como te vuelvo a decir, van a decir que son creyentes en Dios. Es más, hoy en día no sé qué tanto ya se debe usar la palabra cristiano, porque cualquiera se hace llamar cristiano. No, me dejo entender. Cualquiera se hace llamar cristiano, como que la palabra cristiano se ha desvalorado hoy en día ya. ¿No? O sea, cambiemos ya, ¿no? Los santos de Dios, no sé, pero cristiano ya se ha desvalorado en realidad, ¿no? Porque cualquiera dice ser cristiano y dice, no, yo creo en Dios a mi manera. ¿Escucha eso? Yo busco a Dios a mi manera. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Él ya me conoce, ¿no? Entonces, tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de que creen en Dios. Tienen apariencia de que creen en Cristo, pero dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo niegan la eficacia de ella? Con su forma de vivir, con su forma de, en el día a día, ¿no? Si nosotros somos creyentes, ¿de qué manera yo no voy a negar la eficacia de la piedad? ¿De qué manera no voy a negar mi cristianismo? En la medida que me someta al señorío de Cristo, guiado por su Espíritu Santo, siendo obediente a su palabra. No es que voy a mostrar mi eficacia porque voy los domingos a la iglesia, necesariamente. Ir los domingos a la iglesia es parte de mi vida cristiana, pero eso no muestra mi eficacia en la piedad. Mi eficacia en la piedad
Lo muestro todos los días en la medida que yo pongo el señorío de Cristo sobre mi vida, me dejo guiar por el Espíritu Santo siendo obediente a su palabra. Eso es ser eficaz, eso es haber comprendido realmente la piedad, el gran misterio de la piedad. Y es interesante cuando Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, y es interesante porque no solamente dice, marca distancia de sus costumbres, ¿no? De la manera de vivir de estos hombres amadores que van a venir en los posteriores tiempos. Para Timoteo, lo hemos explicado, sería muy cercano quizás, pero también se aplica hoy en día para nosotros, porque estamos en los últimos tiempos. Esos postreros tiempos comenzaron desde que comenzó la iglesia, por así decirlo, hasta que estamos acercándonos cada vez más a la venida de Cristo. Viene la venida de Cristo y se acabaron esos postreros tiempos, por así decirlo. Pero mientras tanto estamos viviendo ese ciclo, ¿correcto? Esos postreros en el que nuestra alma debe anhelar, Jesús, ven pronto. Maranata, ¿no? Jesús, que venga pronto, porque estamos en esos tiempos. Entonces, Pablo le dice algo interesante a Timoteo. Mira lo que le dice, a estos evita. No solamente dice evita sus costumbres, evita ser así, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ya yo no soy así, pues, ¿no, pastor? Entonces esto hay que predicarle a la sociedad. No, pero incluso dice a estos, y cuando dice estos se está refiriendo a la persona, no solo a sus actos, me voy a entender. Incluso se está refiriendo a la persona. Con esto no te estoy diciendo que mañana vayas al trabajo y no le hables al incrédulo, no, háblale. Pero cuando de pronto se dan situaciones en las que eh, comienzan a comportarse de esa manera, con todas estas características que hemos visto, y eso es ya parte, y tú de pronto te ves expuesto a ser parte de ello, evita, sal de ahí. No pretendas evangelizarlo en ese momento. O sea, sino evita eso, evita esas personas. Alguien dijo por ahí, ¿no? Mira con quién andas y te diré con eres. Más bíblico es lo siguiente, mira, Pablo en 1 Corintios 15:33 dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Puedo tener cierto grado de compañerismo con estas personas, compañeros de trabajo? Sí, pero ¿qué conversas con ellos? No creo que Jesús haya entrado a la casa de Saqueo para hablar sobre corrupción, sobre cuánto cobraba de más, no creo. Jesucristo ha hablado, le ha mostrado su persona. Y eso lo vemos en efecto cuando Saqueo sale transformado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos hábitos de creyentes y eso debemos de cultivar. Pero cuando estoy expuesto y estoy reunido con estas personas, ¿qué hablo? ¿Soy de influencia o ellos influencian sobre mi vida? ¿Hablamos de política para envenenarme o yo presento una postura racional, bíblica, cristiana frente a ellos? ¿O entro al raje también con ellos, a calumniar y todo lo demás que hemos visto? Tengamos cuidado. ¿Ya? Entonces, estas cositas, evitarlas. Somos llamados, no nos aislemos de la sociedad, pero cuando vemos esto, marquemos distancia, ¿no? Verso 6 dice, porque de estos son los que dice, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este texto debemos entenderlo en el contexto de Timoteo, ¿no? En el contexto de Timoteo, Pablo está poniendo ejemplos prácticos, ¿no? De lo que ocurría y iba a ocurrir, ¿no? Cuando dice, porque de estos hombres, ¿no? Malos, que ha descrito, dice, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Por lo general, la mujer era mucho más propensa a ser engañada. La mujer era, en el contexto de Timoteo, era más propensa a ser engañada y no solo eso, ¿no? Los líderes de casa tenían la responsabilidad de velar por ellas. Por eso es que Pablo lo menciona, ¿no? Porque básicamente está diciendo cuida, ¿no? A las mujeres que son más propensas a ser engañadas porque no tenían todo este conocimiento, ¿no? Del cual Pablo está enseñando. Entonces, está viendo que vele. Hoy en día también somos llamados a velar por los nuestros, ¿no? No van a entrar quizás a la fuerza físicamente, pero ¿qué es lo que nosotros permitimos que entre del mundo, de la manera de vivir de este mundo, a nuestros hogares? Somos responsables nosotros, los que de alguna manera tenemos cierto conocimiento de las cosas de Dios, de evitar que entre este tipo de vida, esta manera de vivir a nuestros hogares. Nosotros somos responsables. ¿Qué ve mi hija? ¿Qué escucha? ¿A quienes sigue, por así decirlo?
a quienes admira, por así decirlo, entre comillas, el responsable soy yo. Ella es la que debe ser cuidada y eso en todo sentido, ¿no? Dice, entonces, dice, ¿no? Arrastradas por diversas concupiscencias, dice, ¿no? Porque ciertamente estos hombres aparentemente piadosos usaban esas estrategias, ¿no? Apuntaban sobre todo al deseo del corazón, ¿no? A esos deseos desordenados que podía tener la muchacha, ¿no? En casa, pero esto aplica a todos, ¿no? Entonces, y así es como viene el enemigo, ¿no? Viene justamente a ofrecernos quizás dinero, fama, éxito, sexo. Eso es lo que ofrece, por eso que las personas adoptan esas maneras de vivir, ¿no? El cristiano ya no debe ser parte de esto. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando hace referencia a esto, se está refiriendo justamente a ello, ¿no? De que de esa manera, con una falsa piedad, dejándome llevar por las pasiones o por las concupiscencias, ¿no? Eso jamás me va a llevar al verdadero conocimiento de la verdad de Dios. La única manera de conocer la verdad de Dios es a través de un genuino cristianismo, de una genuina entrega. Pero así, con todo lo que ha descrito textos atrás, jamás vamos a llegar a conocer la verdad. Cada quien va a tener su verdad. Y así está nuestra sociedad, ¿sí o no? Ignoran la verdad. Aunque dicen creer en Dios, ignoran la verdad, la esencia del Evangelio. Y cada quien tiene su propia verdad. Verso 8 y 9, terminamos. De la manera que va a ponernos un ejemplo ahora Pablo, y va a ser un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿ya? Dice, del Antiguo Testamento, dice, de la manera que James y Jambres, ¿quiénes son estos dos personajes? Mira, dice, resistieron a Moisés, dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y es interesante cuando dice, lo primero, ¿no? Pone dos nombres a la manera, está poniendo como ejemplo, como ocurrió antes con Janes y Jambres, cómo resistieron a Moisés. Y tú dices, pastor, y que yo sepa, no he leído esos nombres en la Biblia, ¿cierto? No están esos dos nombres en la Biblia, pero según la tradición judía, se le dio un nombre a estos dos personajes que pretendieron contradecir a Moisés cuando Moisés estaba delante del faraón con su vara, ¿se acuerdan? El faraón también tenía sus magos, ¿no? Sus magos egipcios, que también tenían su vara y también se convirtió en serpiente, pero luego vemos cómo es que la de Moisés les va a ganar, y ellos también trataron de imitar a unas cuantas plagas que hacía Moisés. Se está refiriendo a esos dos, ¿no? Que está registrado en Éxodo capítulo 7, básicamente capítulo 7 y parte del capítulo 8, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver este evento, ¿no? Entre los magos que tenía el o brujos se quiere decir también, porque no eran magos de conocimiento, sino eran magos de artes mágicas y diabólicas, cuya fuente no era Dios, sino cuya fuente eres el enemigo, ¿no? Satanás o sus falsos dioses. Entonces, estos personajes pretendieron truncar los propósitos que tenía Dios a través de Moisés para con su pueblo. Lo mismo dice, Pablo está poniendo aquí como ejemplo, estos hombres con una falsa piedad, con una apariencia de piedad, que dice que son cristianos, muchos de ellos, ya Pablo aquí está haciendo referencia básicamente ya a los falsos maestros como tales, ¿no? Entonces, dice, así también estos resisten a la verdad, pero no la resisten a la verdad de una manera abierta, sino pretenden decir tener la verdad. Y eso es interesante, ¿no? Es como decíamos en algún momento, es un ejemplo muy usado. No es que cuando yo te quiero pasar un billete de 100 te doy una moneda de 5 soles, diciendo, mira, este es 100 soles, ¿no? Porque rápidamente tú vas a decir, eso no es 100 soles, oye, me estás queriendo engañar. Cuando yo te quiero falsear la verdad, ¿qué es lo que te doy? Un billete que justamente diga 100, ¿no? Que se parezca, o sea, pretenden ser la verdad. No es que abiertamente ellos contradecían la verdad, sino aparentaban, tenían apariencia de piedad, pero en el fondo son reprobos en cuanto a la fe, dice. Hombres corruptos de entendimiento, dice Pablo. ¿Eso ocurre hoy en día? Sí. Por eso te decía, no todo aquel que dice que es cristiano, no todo aquel que dice ser apóstol incluso, ¿no? O sea, o profeta que dice, o pastor, o predicador que puedas encontrar. Y hoy en día quizás se ha multiplicado esto a través del internet, ¿no?
porque también el enemigo usa el Internet, así como los cristianos usamos el Internet para propagar el mensaje del Evangelio, el enemigo también. No es que porque de pronto diga palabra Dios ya es de Dios, sino analiza si realmente te está llevando a la verdad de Dios, si realmente te está mostrando la verdad de Cristo, si realmente está llevándote a los propósitos de Dios, ¿no? No solo te está dando una apariencia de piedad, ¿no? ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Primero, mostrar mi pecado, llevarme al arrepentimiento, mi fe en Cristo, y esto me tiene que llevar a una transformación, una santificación. Si este evangelio, este mensaje, este predicador, esta persona me dice algo distinto, como diciéndome, ¿sabes qué? Vive la vida nada más, igual Cristo murió por ti, ten cuidado. Si esta persona pone su énfasis sobre la prosperidad por encima de que yo tenga un correcto cristianismo, un verdadero cristianismo, es uno de estos. Tengamos cuidado. Si esta persona o este predicador o este personaje de pronto dice ser cristiano, usa un polo como donde dice iglesia tal, pero su vida dice todo lo contrario, tiene una vida de promiscuidad o una doble vida, no es de Dios. ¿Me dejo entender? Y Pablo apuntaba a todo eso. ¿Vemos eso hoy en día? Vemos hoy en día. Verso 9. Dice, y este verso es esperanzador, ¿no? Porque todo pareciera, wow, ¿y ahora quién le creo, no? Mas no irán más adelante, dice. O sea, más, no, están limitados, ¿no? Dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Así como estos magos frente a Moisés fueron avergonzados, tanto en los tiempos de Timoteo, el falso maestro finalmente Dios saca a la luz, ¿no? Y eso lo va a hacer definitivamente a través de su palabra. A través de su palabra va a evidenciar la falsedad de estas personas. De la misma manera, hoy en día también, en estos postreros tiempos, vivimos tiempos donde de la apostasía, del pseudo cristianismo, pero hay una manera de sacar a la luz esta falsa enseñanza. ¿Cómo es? Acudiendo realmente a Dios a través de su palabra. Lo que escuches, lo que veas, filtralo a través de la palabra y finalmente serán expuestos. Pero si yo descuido, ya ahí sí, pues no decía textos atrás o capítulos atrás, decía Pablo, van a engañar a algunos ingenuos. Entonces, no pequemos de ingenuos, ¿no? Sino todo lo contrario, seamos personas que realmente estamos perseverando y estamos siendo cuidadosos de estos postreros días, para no amoldarnos a estos postreros días, sino para marcar la diferencia en estos postreros días. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo en tu palabra, Señor. Nos retas, nos confrontas, nos haces ver, Señor, en qué mundo estamos viviendo. ¿Cuánta razón tenías tú cuando decíamos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor? Ayúdanos a ser realmente esos catalizadores, Señor, esas personas que llevan tu evangelio, que muestran tu evangelio, que viven tu evangelio, que en todo momento, Señor, te tenemos a ti como el Señor de nuestra vida, Señor. Y guárdanos, Señor, de este tipo de engaño, de este tipo de comodidades, Señor, que pueda presentarnos, Señor, el mundo, estos tiempos en los que vivimos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos correctos, veraces, genuinos, Señor, en lo que decimos y en lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra esta noche. Eh, que lo que ellos necesitan, Señor, pueda quedar grabado en sus corazones, Señor. Seas tú, Señor, colocando en la semilla en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, Señor, para que también estén preparados, Señor, para la batalla. En el nombre de Jesús, amén.